Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías de Vivo de Viajes. Hoy nos vamos para Ámsterdam. 5 consejos para viajar a Ámsterdam. Es una de las ciudades que más turismo, si no es la que más turismo recibe en Europa. Es una cosa de locos. Ámsterdam tiene menos de 1 millón de habitantes, 800.000 personas aproximadamente, y recibe 17 millones de turistas al año. Sí, escucharon bien, 17 millones. Básicamente 16 veces la población de Ámsterdam. Al ser una ciudad chica, se pueden imaginar, el centro también es pequeño, y si van en épocas principalmente de alto turismo como junio, julio, agosto, y hace mucho calor, eso puede llegar a ser un infierno. Así que lo que les recomiendo es que intenten ir al centro de Ámsterdam ya con un plan en la cabeza, porque dar vueltas con el calor en el centro de Ámsterdam puede ser bastante agobiante con tanta gente, ¿sí? Por lo tanto, les voy a dar 2 recomendaciones. Una es, cuando lleguen pueden hacer un city tour si quieren para ubicarse, y otra de las maneras de recorrer el centro también es a través de canales, ¿sí? Ámsterdam tiene un montón de canales, pero si vieron mis otros vídeos del canal, sabrán que no es la ciudad que tiene más canales en Europa. ¿Cuál es la que más canales tiene en Europa? Y ahora seguramente se les pasó por la cabeza Venecia. Tampoco. No es Ámsterdam, no es Venecia. La ciudad que más canales tiene en Europa es Berlín. Y les voy a dejar acá un vídeo que hice sobre Berlín donde se los cuento. Como les decía, intenten entrar al centro con un plan ya determinado. Muchas cosas están en el centro. Ese es el consejo número 1. Antes de ir al número 2, les cuento que abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar todos los enlaces que voy a ir comentando en este vídeo. Así que después le dan al botoncito de ver más y si quieren poder ir accediendo a toda la información. Consejo número 2. Una de las cosas que seguramente les llama la atención ya cuando lleguen a Ámsterdam son los tulipanes. Van a ver tulipanes por todos lados. Y seguramente se van a preguntar qué tiene esta gente con los tulipanes, ¿no? Bueno, los tulipanes forman parte de la historia no solamente de Ámsterdam, sino de la historia de la bolsa de valores. ¿Por qué? Bueno, antes de llegar a la bolsa de valores, ¿cómo llegan los tulipanes a Holanda? Los tulipanes llegan a Holanda por los barcos, ¿sí? Los holandeses los importaron de Turquía y se volvieron una sensación. Todo el mundo quería tener tulipanes. Incluso intentaron reproducir o clonar la planta para encontrar las mismas combinaciones de colores, porque tenés distintos tipos de tulipanes, y no lo lograron. Entonces cada planta de tulipán se volvió un bien a adquirir. La gente llegó hasta dar su casa por un tulipán, ¿sí? Hasta que en un momento hubo más oferta de tulipanes que demanda. Y eso que generó que se pinche la burbuja del tulipán. Todo el mundo quería tener tulipanes, daban cualquier cosa por los tulipanes, eran muy demandados, subió el precio del tulipán, la oferta superó la demanda, ¡boom!, se vino abajo. ¿Qué es eso? Una burbuja. Es la primer burbuja financiera, la burbuja del tulipán. Antes que las .com en el año 2000, antes que las cripto, más recientemente, la primer burbuja especulativa fueron los tulipanes. Más allá de esta historia, si quieren, si les interesa, pueden visitar el Museo del Tulipán, que está en Ámsterdam. Y se pueden enterar más de esta historia que les acabo de contar, y si no, también hay tours que los llevan a visitar campos enormes de tulipanes en las afueras de Ámsterdam, que también es muy recomendado. El tulipán es un símbolo de Ámsterdam, tiene una historia detrás. Bien, como transición al consejo número 3, me gustaría hablar de la mentalidad de los holandeses, ¿sí? Porque fíjense, siempre fueron una cultura de mar adentro, así como importaron los tulipanes, importaron un montón de cosas y especies de fuera de Holanda, ¿sí? Incluso nosotros en Argentina, en aquella época de la colonización, del virreinato del Río de la Plata, del virreinato español, yo recuerdo en la escuela que nos contaban que los holandeses eran piratas y nunca entendía por qué eran piratas, ¿sí? Bueno, porque era una cultura de mar adentro, eran mercantes, ¿sí? Y estuvieron en guerra durante muchos años con España, casi 80 años, ¿sí? En esa misma época. Entonces yo lo que recuerdo que aprendí en la escuela es que mientras nosotros esperábamos que la corona española nos mande lo que necesitábamos para sobrevivir, venían los holandeses y se los comprábamos a ellos. Y los holandeses además se llevaban o intercambiaban con nosotros les damos sal, ¿sí? ¿Por qué? Para sus conservas, los pescados, la carne, y para conservar también el queso. ¿Qué queso? El queso Gouda, que es muy famoso, es holandés, y también los vas a ver por las calles, negocios solo de distintos tipos de queso Gouda, que te recomiendo que entres. Volviendo al punto de que los holandeses eran marinos mercantes, ¿sí? Y navegaban y traficaban, y si se encontraban con un galeón español, lo atacaban y llevaban el oro y volvían a
Holanda. Siempre fue un país chico, siempre fue un país mar adentro, siempre fue un país, yo creo, esta es mi opinión personal, gracias a esto, muy comerciante, habla idiomas y open mind. ¿A qué me refiero con esto? Se dice que los holandeses son muy tolerantes. Y cuando estés en Ámsterdam, vas a ver cosas que vas a pensar, wow, realmente es una cultura tolerante, porque la prostitución está legalizada, también cierto consumo de drogas está legalizado. Entonces decís, ¿de dónde viene esta apertura? Y yo, yendo desde Alemania, siempre tengo esa sensación, me sorprende ese nivel de apertura. Piensen que hablan muy bien inglés, ¿sí? Es la segunda, como segunda lengua en el país, son los que mejor la hablan a nivel mundial. Muchas cosas están en inglés. Por ejemplo, todos los trámites son en inglés. A ver, los trámites son en holandés y además tenés una versión siempre en inglés. Hacer trámites como ciudadano. La televisión nunca está doblada, siempre está subtitulada. Hay candidatos políticos que hacen campaña en inglés, además de en holandés. O sea, te diría que es un país muy amigable para inmigrar. Y tienen fama de ser no solamente open mind, sino que también bastante easygoing, como relajados con un montón de cosas. Cuando veas todo esto que te cuento, la prostitución legalizada, el consumo de drogas, seguramente vas a pensar, ajá. Pero yo en todo este contexto de prohibiciones, en el Barrio Rojo tengo algo distinto para recomendarles. Y es que visiten una iglesia escondida. ¿Cómo sale eso? Ahí mismo, en el Barrio Rojo, les voy a dejar el enlace abajo, ¿sí? Para llegar a la iglesia prohibida. Se van a encontrar con una casa vieja de 3 pisos. ¿Sí? La historia data del siglo XVII, cuando un alemán, con mucho dinero y enojado del crecimiento del protestantismo acá en Alemania, decidió emigrar a Ámsterdam. Cuando llegó a Ámsterdam, el protestantismo ya había llegado a Ámsterdam, ¿sí? Y entonces empezaron a tomar las iglesias católicas. Las iglesias católicas las transformaron en protestantes. Pero claro, como siempre fue un país tolerante, con un montón de cosas, también eran tolerantes con la libertad. Tenían cierta libertad de culto, pero no la podías ejercer en lugares públicos. Entonces, este buen señor alemán lo que hizo fue, a esa casa de 3 pisos, le cortó 2 y armó adentro una iglesia espectacular. Que ya a nivel arquitectónico es impresionante cómo lo hizo. Con toda la simbología de la iglesia católica, con el altar, con las vírgenes, cuadros. Tenés los bancos para sentarte. Es increíble ese lugar. Está muy escondido y un poco para salir a veces de ese entorno medio sofocante del Barrio Rojo en Ámsterdam. Te lo recomiendo. Y además es una casa vieja, es una casa de época. O sea, las plantas de abajo es donde ellos vivían. Y luego llegas a la famosa iglesia escondida, que se llama Amstelkring, la iglesia de Amstelkring. ¿Sí? La iglesia clandestina de Ámsterdam. Si les interesa temas del Barrio Rojo, que es interesante, definitivamente les voy a dejar también en los enlaces un documental que hizo la plataforma Vice, ¿sí? Que es buenísimo, donde te explican un poco cuál es el funcionamiento del Barrio Rojo, los departamentos de alquiler. Está muy bueno. Te explica cómo funciona esa legalización de la prostitución, que no sé cuánto va a durar porque de repente hay un cambio de gobierno y se prohíbe. También en el Barrio Rojo vas a encontrar coffee shops, ¿sí? Lugares donde puedes legalmente fumar marihuana. Ahora no se puede hacer afuera, tiene que ser adentro. Hay varios de los conocidos, Bulldog, etc. Todo esto está en ese microcentro que se llama Barrio Rojo y ese fue mi tercer consejo. Pero antes de irme al cuarto, y ya que estamos hablando del protestantismo, que es un tema que me interesa mucho y que prometo voy a hacer más vídeos en el canal sobre la transformación católico-protestante o simplemente cualidades de la religión protestantista, mayoría en Holanda. Una de las cosas que siempre me llama la atención, presten atención ustedes cuando van caminando en Ámsterdam, van a ver que las plantas bajas de los edificios tienen ventanas. Y esas ventanas suelen estar sin cortinas. Es increíble, vas a ver desde salas, desde gente comiendo en la cocina, hasta habitaciones con la cama matrimonial. Y decís, pero ¿por qué no lo tapan? Bueno, porque es una de las cualidades de la iglesia protestante, ser transparente. No hay nada que esconder. ¿Por qué voy a poner cortinas? No tengo nada que esconder. Presten atención si van caminando principalmente por un barrio en Ámsterdam, porque lo van a ver. Número 4, museos. Seguramente escuchaste hablar, y si no, lo estás escuchando ahora. Hay pintores muy famosos holandeses, ¿sí? Lo que llamó la Golden Age, la época dorada de la pintura holandesa. Y tenés, por lo menos, yo voy a mencionar 3 pintores muy conocidos. Uno es Rembrandt, el otro es Vermeer, y por último, por supuesto,
Bangkok. Por supuesto que hay muchos más, ¿sí? Pero voy a mencionar 3. Así como les conté en el vídeo de Viena, que se los voy a dejar también por acá, por si lo quieren ver, cuando vas a una ciudad con pintores de tanta trayectoria o tan famosos, claro, una ciudad como Ámsterdam vas a encontrar un montón de museos, también un museo de arte contemporáneo, etc. Pero yo lo que recomiendo es centrarte en la obra de los artistas de ahí, ¿sí? Holandeses en este caso. Entonces, ¿dónde puedes ver principalmente obra de estos 3 artistas holandeses que mencioné antes? En 2 museos, el Rijksmuseum y el Museo Bangkok. El Rijksmuseum es precioso, es fantástico, es un edificio viejo, es tipo una pinacoteca, es uno de estos edificios enormes, prácticamente interminable en un día, pero tienen 2 cosas que me gustan mucho. Uno es, tiene una sala especial que es como la sala de los honorables. Es una planta y ahí tenés la obra de Rembrandt y la obra de Vermeer. La obra de Vermeer es muy reducida, no es un pintor que haya hecho muchos cuadros y tenés, si mal no recuerdo, 5 en el Rijksmuseum, que es un montón, ¿sí? En esta salita aparte, en la sala de los honorables, que les dije que entras directamente, entras al museo, preguntás la sala de los honorables, te van a dar una audioguía gratis y vas directamente ahí. Después si querés te quedás más tiempo, pero ya tenés un montón de obra para ver. Y lo otro que me gusta mucho del Rijksmuseum es la cafetería, que es buenísima. Tiene muy buenos pasteles y café. Bueno, y por último tenés el Museo de Bangkok, ¿sí? Que también es, te diría, uno de los museos más importantes de Ámsterdam. En este museo obviamente tenés obra de Van Gogh, ¿sí? El cuadro de los girasoles y otras obras muy conocidas, pero además lo que está bueno que te cuenta un poco es una inmersión también en la vida de él. ¿Sí? Es un artista que tuvo una vida muy peculiar, como seguramente habrán escuchado. Entonces vale la pena hacer un recorrido a través de su obra, también identificando momentos de su vida, ¿sí? De esta vida tan peculiar que tuvo. Así que es muy recomendable. Otra de las visitas, tal vez, si les queda tiempo, interesante, es la casa de Rembrandt, ¿sí? Que es una casa antigua, obviamente, es una casa de época, como la de Mozart en Salzburg, por ejemplo. Siempre cuando visitas estas casas antiguas tenés que es como un 2 por 1, porque ves obra, hay poca obra de Rembrandt, solo dibujos, pero claro, también ves dónde vivían, estás visitando un edificio de época, que a mí personalmente me gusta mucho, ese tipo de actividades. Por último tenés el Museo Casa de Ana Frank, no puedo decir nada porque no conseguí entrada, les voy a ser sincero. Así que abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para comprar las entradas con anticipación, lo tenés que hacer sí o sí, no podés ir sin entrada preadquirida a los museos, porque te van a dar una tanda, una franja horaria para poder entrar. Les voy a dejar abajo los enlaces. Se acaban los museos, llegamos al último, al consejo número 5, ¿sí? Y es un poco cómo moverte en la ciudad de Ámsterdam. Van a llegar al aeropuerto de Schiphol. El aeropuerto de Schiphol, hace 25 años, cuando vine a Europa, era moderno. Hoy, a mi gusto, ya no es tan moderno, ¿sí? Habrán detractores en la audiencia, pero a mí me recuerda mucho al aeropuerto de Frankfurt. Son aeropuertos laberínticos, ¿sí? Con muchas mangas, ¿sí? Muchos módulos, pero no es el concepto de gran halle, de sala grande, donde se dexa a todos los vuelos. Pero bueno, es un aeropuerto de los clásicos, es un aeropuerto donde seguramente mucha gente paró a hacer escala y para seguir a otro destino. Aeropuerto de Schiphol, 2 datos interesantes. Uno, está 4,5 metros por debajo del nivel del mar. ¿Sí? Países Bajos. Es impresionante. Piensen que el 50% de Holanda, o de Países Bajos debería decir, está menos de 1 metro por encima del nivel del mar. Por suerte no hay tsunamis ni nada, porque si no Holanda se hundiría. Países Bajos. Ese es uno de los datos que me pareció muy interesante. Y el otro, KLM es la aerolínea de bandera. No sé si viajaron por KLM, pero a mí siempre lo que me llama la atención de las azafatas de KLM es el tamaño. Para mí los holandeses, no para mí, esto está comprobado, ¿sí? Son de contextura grande, ¿sí? El promedio de la altura de un holandés hombre es 1,84 m y de una mujer 1,70 m. O sea, a mí siempre son grandes, punto, no pasa nada, son grandes y siempre me llaman la atención. Presten atención ustedes también. Bien, aeropuerto de Schiphol, llegamos, nos queremos ir al centro. ¿Cómo te vas al centro? En tren, no hay otra. No te confundas, te van a ofrecer day tickets, paquetes de 2 días, de 3 días, que te incluyen los transportes dentro de Holanda o dentro de la zona urbana de Ámsterdam, pero de estos no te incluyen el traslado al centro. Tenés que ir a la boletería o a la máquina expendedora. Fíjate bien, tenés distintos ramales para ir al centro. Lo pones en Google Maps, está todo sincronizado. Pones tu destino en Google Maps y te va a decir, llegar a este lugar tenés que tomarte tal ramal del tren. A tal hora, dirección, tal dirección. Es muy fácil, ¿sí? Hay varios ramales, por eso les digo. Te compras la máquina del ticket y chao.
Cuando llegas a Ámsterdam, sí es interesante que te saques day tickets. Ahí sí, porque seguramente vas a estar utilizando el tranvía, el metro para ir de un lado para otro. Entonces ahí sí te conviene tener un day ticket que te cubre todo. El day ticket empieza a funcionar desde que lo tiqueás, ¿sí? Desde que lo utilizas, no es que tenés que ir a la máquina de tiki tiki, sino que lo sacás, pero desde que lo escaneás por primera vez, ahí se activa. No es que cubre ese día hasta las 12 del mediodía. Te puede llegar a cubrir hasta el otro día a la misma hora que lo tiqueaste por primera vez. Tenlo en cuenta, pues te vas a ahorrar si no te vas a comprar day tickets de más. El tram es a mí el transporte que más me gusta porque en vez de meterme underground, puedo ir mirando los alrededores, que son muy lindos. Es una ciudad preciosa, Ámsterdam, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa. Se sube al tram en la última puerta. Las puertas de adelante son solamente para bajar. Se sube en la última puerta. Y van a ver que cada tram tiene una oficinita donde hay una persona que controla que tiquees. ¿Sí? O sea, hay mucho control en los transportes públicos. Y por supuesto tenés que esperar a que todos bajen y después subir. Si te querés mover en bicicleta es una gran idea, pero ten en cuenta de que es una cultura muy ciclista. Entonces, si vas a alquilarte una bicicleta tenés que entrar en el ritmo de ellos. Hay muchísimas bicisendas, o sea, como peatón tenés que tener cuidado porque te atropellan si estás parado en una bicisenda. Y como ciclista tenés que entender de que una vez que entras en el ritmo de ellos, ¿sí? Podés alquilarte bicicletas, como en toda Europa, con la tarjeta de crédito directamente la sacás y la utilizás lo que quieras. Así que bueno, estos fueron mis 5 consejos para viajar a Ámsterdam. Espero que les haya gustado. Si les gustó, un like al vídeo, una suscripción y dejen porfa comentarios, que está bueno, así me voy enterando un poco cómo les va a ustedes o sugerencias y nos comunicamos por ese medio. Que tengan un buen viaje, estén bien y que disfruten de Ámsterdam. Adiós.